La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Claudia Almonte, cardióloga, internista, y es directora del Departamento de Cardiología del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, más conocido por sus siglas CENDOE. Muy buenos días, doctora. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, muy buenos días. En este día tan especial, ¿verdad? De San Valentín, del amor, de emociones, pero también de la cardiopatía congénitas. Hoy es día. Hoy es el día de la cardiopatía congénita. Bienvenida. Buenos días, doctora. Un placer que esté con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Doctora, ¿es cierto que todavía a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muertes? Sí, es correcto. 17.5 millones de personas fallecen cada año por enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Está la hipertensión, que es de las más comunes. Aquí en nuestro país, alrededor de un 32% de la población dominicana es hipertensa. Eso es alto. Claro que sí. Y tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, lo llamado infarto, angina. Tenemos las arritmias, valvulopatías, los accidentes cerebrovasculares, que forman parte de lo que son todas estas enfermedades. Nuestro país no está exento de esas estadísticas. De hecho, hace ya unos cuantos años, Patología Forense arrojó que 37% de la población dominicana fallece por enfermedades cardiovasculares. Ahora, doctora, la gran pregunta, ¿por qué el corazón se enferma tanto? Si la casuística mundial y la República Dominicana no es la excepción, no te rías, ¿por qué se enferma tanto el corazón? Sí, claro. Para enfermarse el corazón, como bien dice, hay muchos factores de riesgo. Recordemos que existen las cardiopatías congénitas, que eso es ya 1%. Es decir, que la persona nace con un defecto, vamos a decirlo, con sí, algo que no permite que su corazón funcione adecuadamente. Claro que sí. Pero ¿y las demás personas que se enferman aquí en el mundo? ¿Por qué se enferma tanto el corazón? ¿Qué lo hace tan vulnerable? ¿Por qué? Factores de riesgo como el sobrepeso u obesidad, la misma diabetes, que hoy en día alrededor de un 23% entre prediabetes y diabetes arropa a nuestra población. Es una gran pandemia a nivel mundial. Están los factores de riesgo como el alcoholismo, el tabaquismo, el colesterol elevado, que sin duda alguna puede conllevar a eventos como accidente cerebrovascular o infarto. Hoy en día muchas personas de la población están alarmadas con las cifras de pacientes jóvenes que tienen enfermedades cardiovasculares. No es raro ver en nuestras consultas pacientes de 20 y 30 años ya con hipertensión. ¿Y entonces a qué se debe eso? Si usted habla de los factores de riesgo y esa persona no tiene diabetes, de repente es hasta un deportista, sí, está en buen peso y no tiene diabetes, entonces tiene un problema de hipertensión, por ejemplo. Están las enfermedades hereditarias. Recordemos que si nuestros padres, madre o padre o hermanos son hipertensos, nosotros tenemos esa posibilidad. Los factores de riesgo como el estrés. Hoy en día una vida acelerada puede acelerar a sí mismo per se lo que son la aparición de enfermedades como la hipertensión, arritmia, accidente cerebrovascular, pero también, o sea, el no tratar o conocer nuestro corazón a tiempo. Por eso yo siempre aprovecho estos programas para estimular a la población, a todo el que nos escucha, para hacer evaluaciones periódicas temprano. ¿A qué me refiero? La evaluación cardiovascular debemos hacerla, de hecho, a nuestros niños y adolescentes para ver si hay alguna enfermedad congénita. Pero ya en los jóvenes podemos también hacerla. Con un simple ecocardiograma podemos ver nuestro corazón. Es un estudio no invasivo, una sonografía que ve las válvulas, el tamaño, la función cardíaca. También existe el Holter, que pudiera detectar arritmias. No solamente la parte anatómica puede estar afectada. El Holter es lo que le llaman mapa. El mapa es para monitorear la presión en 24 horas, el Holter es para el ritmo. Son dos dispositivos externos que uno se lleva a la casa y puede medir el Holter, el ritmo, y el mapa, lo que es la presión. Con estos estudios o con una prueba de esfuerzo puede detectarse a tiempo y no hay que esperar síntomas, señores. La enfermedad cardiovascular, sobre todo la hipertensión, es una enemiga silenciosa, se le llama.
Muchas personas andan en la calle con 200, 120 de tensión arterial, lo cual es exorbitante y no tienen síntomas. Hay otros que con tan solo 140, 90, que es hipertensión. ¿Y por qué se dice que da dolor de cabeza la hipertensión? Sí, lo que pasa es que nuestras arterias, por supuesto, tienen un nivel de tensión arterial, 120, 80, es lo correcto o menos, sin llegar a hipotensión. Ya cuando hay una presión muy elevada, mayor de 140, 90, hay personas que pueden hacer cefalea o dolor de cabeza, como bien menciona, dificultad respiratoria, edema agudo de pulmón, mareos, pero veamos los que no tienen síntomas. Por eso es que siempre debe acudirse al médico y no necesariamente cuando usted tiene síntomas. De hecho, una de las manifestaciones del infarto, por así decir, que es uno de los que puede llevar incluso a muerte en las primeras horas, es dolor de pecho. Pero hay personas, como las personas añosas, adultos mayores añosos, también los diabéticos, no necesariamente cursan con ese dolor torácico, y las mujeres por igual. En nosotras tiende a ser un disconfort, una molestia, por el hecho de ser mujer y estar siempre al pendiente de nuestros padres, hijos, el vecino, el hermano. Postergamos nuestra evaluación. La primera causa de muerte en nosotras es la enfermedad cardiovascular y muchas mujeres no lo saben y es importante saber. Doctora, ¿las enfermedades cardiovasculares son reversibles? Pueden ser reversibles. ¿Cuáles? Es decir, una persona que debuta como hipertensa y usted habla de factores de riesgo, si esa persona controla esos factores de riesgo en caso de que puedan controlarse, ¿se puede revertir? Sí, por lo menos la hipertensión, por ejemplo, esos pacientes obesos y cambian un estilo de vida, pacientes fumadores, pacientes con un tumor renal que se le encuentra o una estenosis de una de las arterias renales y se corrige esto, pudiera revertir. Pero recordemos, y yo se lo digo a mis pacientes porque es una pregunta muy frecuente, ¿eh? Siempre los jóvenes me preguntan, doctora, ¿y yo me voy a quedar de por vida con esa pastilla? Bueno, depende. Aunque usted baje de peso, cambie de estilo de vida, está también la genética. Si tus padres son hipertensos, probablemente usted puede quedarse hipertenso. Pero exacto, porque perdón, uno ve personas que son delgadas, que no son diabéticos, claro, y son hipertensos. Sí, correcto. Hay otras causas secundarias, que es el factor renal, como dije, estrechez de las arterias renales, un tumor renal que se llama feocromocitoma, el alcoholismo, el estrés. Hay personas que están pasando por periodos de mucho estrés, no duermen, beben muchas bebidas quizás energizantes y esto pudiera transitoriamente causar niveles de tensión elevados o arritmias. Doctora, cualquiera diría que en buen dominicano el corazón es muy ñoño. Así es. Se enferma de cualquier cosita, lo saca de equilibrio y ¡pum! Muy emocional. Es muy emocional. Y no descansa porque es un órgano que no descansa. Sí, así es. Doctora, ¿qué es la arritmia y cómo se corrige? Sí, el ritmo normalmente, nuestra frecuencia cardíaca o pulso, y más para los que utilizan el reloj inteligente, ¿no?, que se usa mucho, lo normal es de 60 a 100 nuestro ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca. Existen arritmias que son lentas, que puede estar muy, muy baja la frecuencia cardíaca. Existen arritmias rápidas, donde el ritmo se va más allá de 100 latidos por minuto, y hay diferentes arritmias. Cuando no hay un ritmo regular, eso es arritmia, y cuando sobrepasa la frecuencia cardíaca o si está muy baja, que incluso existen lo que son los bloqueos, donde ya llega quizás la necesidad incluso de marcapaso, a menos que esté tomando algún medicamento beta bloqueador. Entonces ese paciente debemos de estudiarlo. Se estudia con eco, un holter, ver precisamente si no hay alguna característica de factor como el alcoholismo que pudiera conllevar, el exceso de cafeína, algún medicamento que ha estado tomando. Oigan eso, el exceso de cafeína. Sí, el exceso. Hay personas que se toman 7 tazas. Sí, claro que sí. O, por ejemplo, las bebidas energizantes, de acuerdo a algunas publicaciones, equivale a unas casi 12 tazas de café. Uepa, las colas, algunas colas. Exactamente. Entonces, lo correcto es, y sobre todo aunado al estrés y el no dormir, esto puede favorecer a arritmias. Existen los cardiólogos electrofisiólogos, nosotros, claro, como cardiólogos clínicos también lo podemos manejar, pero existen de hecho especialistas en el ritmo cardíaco.
Doctora, después de la pandemia, uno ha conocido casos, y cuando es famoso, más todavía, pero se ha creado una especie como de leyenda urbana de que la vacuna, el que se vacunó o la vacuna provoca infartos cardíacos. ¿Eso está comprobado o es simplemente una creencia? No, 100% eso no está comprobado. Realmente es una teoría, y yo se lo digo de hecho a mis pacientes que siempre tienden a decir que están hipertensos o que le ha dado algo por la vacuna. Existen factores de riesgo que ya hemos mencionado aquí que prevalecen en ese paciente. Sí se distinguió dentro de la pandemia y todavía pacientes que hicieron COVID y por supuesto, igual que cualquier virus, antes del COVID había personas que se le afectaba el músculo cardíaco producto de un virus. O sea, eso es conocido, se llama miocardiopatía por un virus y de hecho en Sudamérica existe también un chinche, que es la enfermedad de Chagas, que puede afectar el músculo cardíaco. Aquí no existe todavía ese chinche y, por supuesto, puede dilatar el corazón. Existen factores protrombóticos propios de la enfermedad o también se habló incluso de algunas vacunas que podían ser protrombóticas. Que eso salió, ¿Qué protrombótica, doctor? O sea, que puede favorecer a trombos o coágulos y de hecho recordemos que en Italia fue que se descubrieron los primeros pacientes post-mortem que se veía que en muchas ocasiones fallecían por trombosis, o sea, trombosis, trombos que se iban a los pulmones y producían un infarto pulmonar y el paciente fallecía, por supuesto. Nos vamos a una pausa comercial. La conversación está muy interesante, todavía nos faltan muchos temas con ese órgano tan importante que es el corazón. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy honrados con la presencia de la doctora Claudia Almonte, una gran profesional, directora del Departamento de Cardiología del Centro Médico de Diabetes y Especialidades, mejor conocido como CENDOE. Doctora, las emociones enferman el corazón y las enfermedades llamadas como depresión, ansiedad o los trastornos, mejor dicho, no sé si enfermedad o trastorno, y las personas que son muy emocionales son más propensas a sufrir temas cardiovasculares. Por supuesto que sí, de hecho ya se ha establecido que el estrés, las emociones, las enfermedades del estado de ánimo pueden afectar el corazón. De hecho existe una afección, sobre todo en nosotras las mujeres, que es el síndrome de Takotsubo. Takotsubo porque nuestro corazón, de Takotsubo, nuestro corazón adopta en el ventrículo izquierdo, cuando se hace cateterismo a una mujer que ha ido por molestia de pecho a una emergencia, cuando se hace el cateterismo se ve que el ventrículo izquierdo adopta una forma como de atrapapulpo en Japón. A eso se le llama Takotsubo y es transitorio, parece un infarto, pero sin embargo puede ser recuperado. Ocurre en mujeres luego de un asalto, una impresión fuerte. No se han muerto mujeres. Una actriz famosa mexicana murió luego de ser asaltada. Años, claro que sí. Y también cuando hay duelos, pérdidas de hijos, lo vemos frecuentemente, pérdida de un esposo, algún duelo que no se ha restablecido y por supuesto puede causar arritmias, o sea, el estrés, el no dormir adecuadamente. Luego de la pandemia lo hemos visto muy frecuente también y qué bueno aprovechar este momento. Las mujeres tendemos a ser muy cuidadoras de nuestros padres, del esposo enfermo, de un hijo que quizás tiene alguna situación o condición. Y precisamente en las mujeres se ve muy frecuentemente las enfermedades y es factor de riesgo favorecedor a enfermedad cardiovascular que puede conllevar desde arritmia, hipertensión, pero también accidente cerebrovascular o infarto, además de falla cardíaca. Doctora, ¿por qué se dice que si una persona es más mayor le da un infarto, sobrevive? Sin embargo, un infarto en una persona joven casi siempre es mortal. Lo que pasa es que el árbol arterial en las personas adultas mayores puede tener ya lo que se llama colaterales, como ramitas
que si se ocluye una arteria, entonces por las colaterales pudiera seguir irrigando el músculo cardíaco. Así que tiene su ventaja, tiene edad, tiene su ventaja. No todo es de ventaja. Exacto. Y entonces esa es la razón, Claro que el que joven sí. no tiene esas ramificaciones. Sí, pero hoy en día no siempre ocurre que si un joven tiene un infarto, si es detectado a tiempo, acude a tiempo a la emergencia. Hoy en día tenemos muchos centros con atención 24/7 de intervencionismo, de abordaje por cateterismo, puede Doctora, tener una sobrevida mayor. ¿Todas las personas que le dan un infarto son hipertensas? No, una ¿O no cosa es la necesariamente? presión alta, muy buena pregunta. Una cosa es la presión alta y otra cosa es, por supuesto, si se tapa una arteria. ¿Qué ocurre porque el cuando hay un infarto es cuando infarto? se tapa algo. Se tapa, Ya. es como la plomería. La plomería. Exactamente. Si se ocluye una de las arterias que irriga nuestro músculo cardíaco, puede ocurrir un infarto. Y no hay infarto solamente a nivel cardíaco. Existe el infarto cerebrovascular, existe el infarto pulmonar, que es cuando una arteria se ocluye, puede ocurrir un infarto cerebral, o también cuando ocurre un tromboembolismo pulmonar, que realmente lo que ocurre es un infarto a nivel de los pulmones. Siempre la obstrucción está precedida por el colesterol. No necesariamente por el colesterol, en ocasiones puede ser un trombo, un coágulo. Pacientes jóvenes, por ejemplo, drogas, el uso de cocaína puede formar coágulos. Pacientes que tengan una enfermedad hematológica, procoagulante, que puede formar coágulos. En ocasiones cuando se le hace el cateterismo, lo que se encuentra es un trombo que ha ocluido la arteria. Entonces, o un émbolo que se ha ido desde el corazón, un coagulito, y puede tapar la arteria. Lo que sí da el infarto es la oclusión per se, que muy frecuentemente ocurre en los fumadores, pacientes con colesterol elevado, pero también puede ocurrir por trombos, por coagulitos. ¿Y eso cómo se previene? Se previene haciendo lo que es el pesquisaje, la evaluación cardiovascular, que de hecho se estimula que cada año... Los Doppler y esas cosas. Claro que sí, muy correcto. El ecocardiograma, Doppler carotidio. Existe también un estudio muy bueno que es el score coronario, que es como una tomografía que detecta si usted tiene importante colesterol, cantidad de colesterol en sus arterias. De hecho, hemos visto cómo pacientes que tienen familiares, padres que han tenido infarto, han sido revascularizados, que le han hecho cirugía de corazón, cuando acuden a la consulta podemos detectar a tiempo una enfermedad importante ya de las coronarias con tan solo 37 años o 40. Y esos pacientes entonces se envían a cateterismo y podemos prevenir quizás un evento súbito o un infarto o muerte. ¿Y cuándo es necesario la llamada operación de corazón abierto? Sí, la llamada operación hoy en día es muy abordado, lo que es por cateterismo, ¿verdad? Se hace el cateterismo, que hoy en día es muy simple, o sea, usted despierto en una sala como si fuera un quirófano, se introduce un catéter por la vía radial, se puede hacer por la vía inguinal también. Y llega al corazón. Y ese catéter llega al corazón, se inyecta medio de contraste, se ven las arterias, si hay una importantemente tapada o dos o tres, la destapan. Pero ¿qué pasa? Existen algunas personas que tienen tanta enfermedad coronaria, sobre todo en el tronco, de donde nacen las arterias, y un árbol arterial que luce muy mal, que no por cateterismo se puede resolver. Entonces el hemodinamista lo que hace, bueno, sale y le dice a los familiares y al paciente que requiere cirugía cardíaca, que se le hacen unos puentes, por supuesto, para, o sea, se abre el corazón, aunque hay mínimamente invasiva también, y se puede resolver colocándole puentes normalmente a ese paciente. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para tener un corazón sano? Y si está medio chueco, ¿cómo se recupera? Sí, tenemos muchos tratamientos modernos y que van a la vanguardia para lo que es el tratamiento y sobre todo en esas enfermedades crónicas, mencionando en especial la falla cardíaca, que es una enfermedad que antes tenía muy mal pronóstico y un aceleramiento de lo que es la muerte, de hecho en pocos años, pero el tratamiento es que per se crónicamente se le da. Hoy en día existen muchísimos antihipertensivos, existen las Pero guías siempre y son protocolos. medicinas tomadas. Son medicamentos o son también procedimientos.
como he mencionado, el cateterismo, en lo que es electrofisiología, ablación, de arritmias, por ejemplo, dispositivos como los marcapasos, siempre es un tratamiento, sea médico o con dispositivo o con procedimientos, pero el estilo de vida. Cambio en el estilo de vida significa muchísimo en nosotros. Hacer ejercicio, comer sano, disminuir el estrés, hacer meditación, pilates, tratar de hacer las evaluaciones periódicas a tiempo, cada año, religiosamente, como dicen, y tratar de, sobre todo, conocer sus números. ¿A qué me refiero? Saber sus números de tensión arterial, el peso, cómo está su colesterol, su glicemia, cómo está usted, aunque sea hipertenso, y hago este llamado, usted no entender que porque está tomándose la pastilla de por vida va a estar controlado. En ocasiones, el usted subir 10 libras de peso, eso puede significar que su presión ya no se controle con lo que antes se controlaba. Estar bajo estrés, no dormir, sobre todo en la menopausia, en nosotras las mujeres, que se incrementan muchos factores de riesgo, puede conllevar incluso a descontrol de nosotras. Siempre estar como vamos nosotras, como yo le digo a mis pacientes, a las femeninas, usted cardiólogo, ginecólogo y gastro, porque hoy en día hay muchas enfermedades oncológicas también. Y los hombres, el urólogo, el gastro y el cardiólogo. Hoy en día el manejo multidisciplinar hace maravillosa la salud de toda la población. Para eso están todos los especialistas. Pero yo creo que no le da, nadie le pinta a nadie que tenga que tomar 2 o 3 pastillas diarias. Hay gente que piensa que los remedios naturales, que por ejemplo yo puedo controlar la hipertensión con ajo, de que con ¿qué más? Con vinagre con ajo. Vinagre con ajo. Me encanta eso porque muchos de mis pacientes me dicen, la flor de pero, Jamaica. Exacto, que está muy de moda. Hoy en día yo le digo a mis pacientes, si usted se puede tomar su ajo, pero también este medicamento que le estamos prescribiendo por el bien, y además que es la evidencia científica, son las guías y protocolos que nosotros como médicos, en especial los cardiólogos, nos llevamos, tanto las guías europeas, americanas, latinoamericanas, y los consensos que existen para ello. Y doctora, ¿y los efectos secundarios? Algunos masculinos no quieren tomar la pastilla para la hipertensión porque tienen efectos sobre su sexualidad. Sí, eso se le aclara. Esa es una pregunta que siempre nos hacen los hombres, y eso se le aclara. Antes sí existían moléculas que pudiera afectar lo que es la virilidad, pero sin embargo hoy en día no. Sí, existen medicamentos tomados en cuenta esa posición, ¿verdad? Y se le ofrece y se le explica, se le dice, porque si no se llevan del amigo, del vecino que le dice, no te tomes esa pastilla que eso te tumba todo. Y no es así. Hoy en día existen tratamientos modernos que no afectan lo que es esa parte. Es igual, también dicen, bueno, usted sufre de colesterol genético, tiene que tomar pastillas, ya no hay problema. Y entonces dicen, no, mira, que eso te afecta el hígado. O la memoria. Sí. No, tenemos años y muchos años en la práctica, y ciertamente nosotros, recomendados por las guías y protocolos que existen de lo que es el manejo de la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, y sobre todo la hiperlipidemia familiar, que es cuando se tiene un colesterol y triglicérido elevado que lo producen, que es genético, que lleva a niveles incluso de 500 de colesterol, 600, triglicéridos en 1000. Eso hay que manejarlo porque puede ocluirle las arterias. Debemos siempre concientizar al paciente. En muchas ocasiones, por el desconocimiento, escuchar más el ruido, es que los lleva a dejar el tratamiento. Y hoy en día, o sea, no he visto, por lo menos en mi práctica y en los grupos donde estoy, precisamente ninguna afección por las pastillas del colesterol. Al contrario, el beneficio está ahí. Y post-mortem se ha evidenciado que cuando una persona tiene un infarto, un ACV, en la mayoría de los casos es porque se le ha tapado una arteria por colesterol. Y yo les digo, no se le quita el colesterol es necesario para el cuerpo. Ahora, los niveles que científicamente están elevados, comprobados, científicamente debemos bajarlo. Pero si se hace un Doppler, doctora, carotidio, y hay plaquitas de colesterol, ¿eso se va con el tratamiento con la pastilla? No, eso no se va.
Excelentísimo. No se va. limpia, no hay manera. No hay hasta ahora un medicamento que barra. Un detergente. Yo le digo a Pero mis no hay pacientes, ni hay ningún procedimiento que limpie las cañerías completamente. No, de hecho, cuando hay un infarto o ante un cateterismo, lo que se hace es que se adhiere a las paredes esa placa, se empuja con un stent, que es como un spring, pero no es que se limpia. De hecho, hay más riesgos. Si yo trato de limpiar totalmente, eso se puede embolizar y viajar a otro lugar. Entonces, lo que sí hace la pastilla del colesterol es estabilizar esa placa, que no se forme más placa, por supuesto, y nivelar esos niveles de colesterol. Doctora, hemos aprendido muchísimo sí, de que hay que cuidar ese corazoncito. Los doctores, los cardiólogos se enferman del corazón. Sí, claro que sí. ¿O no? Claro que sí. O saben tanto y se cuidan tanto. Que No, recuerda que nosotros ya hemos sido cardiólogos adultos y tenemos nuestros factores de riesgo, tanto familiar como hábitos que quizás todavía en muchas ocasiones no se ha logrado desprender, ¿verdad? Doctora Claudia Almonte, Gracias. muchísimas gracias. Excelente, Nos ha dado doctora. una Sí, tremenda entrevista, porque maravillosa. además magnífica comunicadora. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Recta final del Telematutino 11.